para esta parte, porque es bien importante. Bien, entonces, vamos a comenzar. Como les decía, las enzimas tienen una clasificación debido principalmente al tipo de reacción que éstas catalizan. Hay, digamos, 6 grandes clases de enzimas. Bien, 6 grandes clases. ¿Cómo funciona esa clasificación? Funciona principalmente por el tipo de reacción química que éstas catalizan. Entonces hay oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Cada clase general tiene una subclase, es decir, son enzimas que, digamos, su función química principal es una función, por ejemplo, para el caso de las oxidorreductasas, habrán deshidrogenasas, oxidasas, todas estas tienen el mismo principio de oxidorreducción, por eso se llaman oxidorreductasas. Transaldolasas, transaldolasas, fosfolietransferasas, quinasas, todas son transferasas, es decir, la subclase viene del hecho de qué tipo de enzima es, pero siempre con una función química específica. Una, digamos, una única función química o un único proceso químico específico. Vamos a hablar de cada una de estas grandes clases, que es lo que me interesa que ustedes sepan, cuáles son las 6 grandes clases de enzimas, según la Comisión de Enzimas, que es un órgano de la Comisión de Estudios Biológicos que se encarga principalmente de clasificarla. Entonces hay 6 grandes tipos de enzimas. Las oxidorreductasas. ¿Cuáles son esas enzimas oxidorreductasas? Son todas aquellas enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción. En química, cuando hablamos de oxidorreducción, hablamos de que existe un compuesto que tenía electrones que los pierde. Entonces, esa oxidorreducción siempre es un compuesto que pierde electrones y otro que los gana inmediatamente. El compuesto que pierde electrones se le llama compuesto oxidado. ¿Por qué? Porque la reducción implica ganancia de electrones. Entonces, siempre que hay un átomo o un grupo funcional que se oxida, este pierde electrones. Y al perder los electrones, otro grupo funcional los gana, ¿cierto? Se llama óxido reducción. Un compuesto se oxida, otro se reduce. Bien. En esas reacciones redox siempre existe digamos, un agente reductor, ¿cierto? Que es una sustancia que hace que otro se reduzca, es decir, dona electrones, y un agente oxidante que es un compuesto que viene oxidado sin electrones que los gana. Entonces siempre ese agente reductor al perder electrones se oxida, queda oxidado, y el agente oxidante al ganar electrones queda reducido. Siempre ganancia de electrones es reducción, pérdida de electrones, oxidación. Muchas de estas oxidorreductasas trabajan con una serie de coenzimas. Las más importantes son la flavin adenosin dinucleótido o FAD y la nicotidamin adenin dinucleótido o NAD. Estas formas positivas se llaman formas oxidadas y son los más importantes cofactores enzimáticos. Vamos a hablar ahorita más adelante. Bien. La principal aplicación de las oxidorreductasas, chicos, es todo lo que son diagnóstico clínico. Por ejemplo, el análisis de glucometría para medir los niveles de glucosa en pacientes se usa con una enzima que es llamada glucosa oxidasa, que funciona principalmente en una oxidorreducción que transforma a la glucosa, que la estoy señalando aquí, o sea, la glucosa normal que ustedes conocen, la transforma en ácido glucónico, que es un derivado oxidado de la glucosa. Entonces, debido a esa oxidación, la glucosa pasa a ser ácido glucónico. Entonces, esa cantidad de glucosa en nuestro cuerpo, el glucómetro tiene la enzima glucosa oxidasa y mide cuánta glucosa puede descomponer a ácido glucónico. Eso es lo que el glucómetro mide. Otros, digamos, importantes análisis que se hacen con este sistema de oxidorreductasas, por ejemplo, el análisis de colesterol en sangre, con la enzima colesterol oxidasa, que también hace exactamente lo mismo. Oxida el colesterol, lo transforma en un derivado oxidado y mide cuánto de él está presente en el suero sanguíneo. Transferasas, el segundo tipo de enzimas que existen a nivel como tal, de reacciones biológicas, se encargan de transferir átomos o grupos de átomos a cierto tipo de moléculas. Por ejemplo, si tenemos una molécula aquí que es, digamos, está nombrada como AX y hay otra molécula que es B, observen cómo
el grupo X se transfiere de A a B. Y miren cómo A queda solito y B queda ahora con el grupo X. Esta reacción sería un ejemplo clásico de una transferasa, una enzima que transfiere grupos funcionales. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de glucosa y miren cómo esa glucosa, ese monosacárido, por medio de esa transferasa que se llama exoquinasa o fosfotransferasa, que es una enzima transferasa, miren cómo transfiere ese grupo fosfato en rojo del ATP, lo pasa a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. ¿Ven? Entonces, estas enzimas, siempre que usted vea la palabra asa, es una enzima, ¿cierto? Transferasas, exoquinasas, oxidorreductasas, siempre esa palabra asa es una definición de enzima. Entonces vean que siempre la transferencia de grupos, aquí en este caso es una enzima transferasa que transfiere fosfato hacia la glucosa. Ven cómo hace la transferencia. ¿Sí? ¿Qué está transfiriendo? Grupo fosfato del ATP. Miren que el ATP queda ahora como ADP, es decir, adenosin trifosfato pasa a adenosin difosfato. Perdió un fosfato que transfirió a la glucosa. Entonces, esa es una reacción de transferencia. Tercer grupo de enzimas, las hidrolasas. Las hidrolasas son enzimas que transfieren principalmente grupos o moléculas de agua a varias moléculas. También son un tipo de enzimas que rompen enlaces, pero cuando ya rompen enlaces, introducen una molécula de agua. Miren, por ejemplo, aquí esta molécula AB. Miren cómo llega el agua y la enzima hidrolasa lo que hace es que rompe el enlace AB e introduce agua. Pero recuerden que el agua se puede, digamos, la podemos escribir como hidrógeno, ¿cierto? Voy a escribir aquí, hidrógeno y OH, ¿cierto? Entonces, esa enzima, la hidrolasa, lo que hace es que rompe el enlace e introduce agua en forma de hidrógeno y de un grupo OH. ¿Qué es lo que está mostrando ahí? ¿Bien? Esas enzimas hidrolasas, las más importantes son todas aquellas, por ejemplo, que degradan polisacáridos. Por ejemplo, la amilasa, la alfa-amilasa, que es a nivel salival, que se encuentra en nuestro cuerpo, o a nivel pancreático, permite que el almidón sea hidrolizado, es decir, que se rompan los enlaces glucosídicos del almidón. ¿Listo? Ese es un ejemplo clásico de hidrolasa. Y funciona con el agua de nuestro cuerpo para poder hidrolizar esa reacción. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? ¿Están más o menos como tal? Si tienen alguna pregunta, pueden hablar ahorita si quieren. ¿Cómo estamos? Profe, esa es la desnaturalización. Aún no llegamos. Profe, entonces como tal las transferasas que utilizan para realizar su proceso de Simplemente transferencia. usa un grupo químico que ya quieren transferir. En el caso del ejemplo que se había comentado, eran grupos fosfato que pasaban a la glucosa. Entonces, simplemente están transfiriendo del ATP, que es adenosin trifosfato, un fosfato a la glucosa. Entonces, son unas De transferasas. acuerdo. Bien. Lo que preguntaba Carla de desnaturalización, eso es estructura terciaria. Eso lo vimos, o lo mostré un poquito la clase virtual pasada. Ustedes pueden acceder a ella por el canal de YouTube. Y en Canvas están los links para acceder a esa clase. ¿Listo? Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿Inquietud? ¿No? Todo clear. Muy bien, chicos. Ya saben, pueden hablar o que quieran. No se me queden tan callados. Bien. Bueno, seguimos entonces. Profe, esta clase va a seguir hasta las 6. Sí, vamos a seguir, vamos a tener que evacuar temas, chicos. Es normal como si estuviéramos en clase normal. O sea, esto es una clase normal, háganlo de cuenta. Bueno, Más hasta el momento ahorita voy a tomar asistencia, ¿listo? Para que estén pendientes. Para que estén pendientes. Bueno, sigamos entonces. Cuarto grupo de enzimas, liasas. ¿Cuáles son las enzimas liasas? Como su nombre lo indica, son enzimas que catalizan rompimiento, lisis. De ahí su nombre, liasas. Entonces, las liasas catalizan el rompimiento reversible, ¿cierto? De enlaces. Pueden ser enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, ¿cierto? Siempre que haya ruptura de enlace, esa es una liasa. Por ejemplo, aquí en la reacción de esta reacción de este aminoácido histidina, miren cómo la ruptura de este enlace que está acá deja este grupo
amino, ¿cierto? Lo deja libre, miren aquí. Y miren que el enlace se ha roto, ya este enlace no existe y ahora aparece un doble enlace en este sentido. Entonces, esa reacción particular es una reacción de lisis, porque se está rompiendo enlaces. Lo mismo aquí, miren que esta molécula AB ahora tiene, pues está separada en forma de dos moléculas diferentes. Entonces, son las enzimas liasas. Las isomerasas son otro tipo de enzimas que se encargan de efectuar reacciones de isomerización. Ustedes recuerdan el término de isómeros cuando hablábamos estamos hablando de carbohidratos, ¿se acuerdan la parte de carbohidratos? Cómo hablábamos nosotros de isómeros, que eran compuestos que tenían la misma cantidad de átomos, pero diferían en la posición de los mismos, la posición en el espacio. Entonces, si ustedes ven aquí con claridad la glucosa 6-fosfato que tengo aquí mostrada con el puntero, y ven la fructosa 6-fosfato, si ustedes cuentan la cantidad de átomos de carbono, de oxígeno y de hidrógeno de cada una de estas dos moléculas, se darán cuenta que son exactamente las mismas. Ahora, ¿qué ocurrió acá? La glucosa 6-fosfato era una pirano, perdón, una molécula de pirano, ahora pasó a ser una molécula de furano de 5 miembros. ¿Listo? Miren cómo ha cambiado entonces, digamos, la forma como los átomos se han unido. Entonces, esta reacción la cataliza una isomerasa, una enzima que cataliza la isomerización de compuestos. Y el último grupo de enzimas son las ligasas. Como su nombre lo indica, las ligasas son enzimas que catalizan la unión de dos grupos químicos, pero para poder unir grupos químicos para formar enlaces requieren la hidrólisis de un nucleótido trifosfatado, es decir, ATP, GTP, etc. Un nucleótido trifosfato, digamos, tiene la suficiente energía cuando él, digamos, está en forma normal, así como estoy mostrándoles aquí, como el ATP, él tiene mucha energía concentrada, pero cuando se rompe, cuando se produce una ruptura para producir ADP, o sea, difosfato y fosfato libre, esa ruptura del ATP que se está dando aquí genera mucha energía y esa energía es aprovechada para producir enlaces nuevos o para fusionar enlaces. ¿Ven? Entonces, esa es una ligasa, una enzima que usa, digamos, usa la hidrólisis de un nucleótido, que es la ruptura de un nucleótido, y esa energía liberada la utiliza para unir o fusionar o producir enlaces nuevos. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en este ejemplo, cómo el ATP, o sea, la hidrólisis de ATP, miren aquí, se está hidrolizando, permite que esta molécula y esta chiquitica se fusionen en esta grande que está acá. ¿Ven cómo están funcionando? Y eso es debido a la hidrólisis de ese ATP, la ruptura de ese nucleótido. Esa es una ligasa. Bien. Chicos, coenzimas, cofactores y grupos prostéticos. Este es un concepto muy, pero muy importante que ustedes deben aprender. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder saber la naturaleza de las enzimas. Ahora, ¿qué sería ese término de coenzima, cofactor, etcétera? Bueno, supongo que les estoy mostrando aquí una enzima normal, o sea, supongo que esta es una enzima hipotética, ¿cierto? El esquema de una enzima normal. Entonces, esto que está aquí en azul que les estoy mostrando con el puntero, es básicamente todo lo que es proteína, ¿ven? Este azul que está aquí bien bonito. Pero esto que está acá en morado, más intenso, y aquí en este morado un poquito más claro, esto es coenzima y esto es cofactor. Entonces vean que hay una diferencia entre la parte que no es proteína y esto sería no proteico, es decir, no es proteína. Tanto el cofactor como la coenzima serían la fracción no proteica. Pero dense cuenta que ellas hacen parte de lo que se conoce como sitio catalítico. Entonces, todo lo que es proteína en la enzima se conoce como apoenzima, que es la porción proteica. Pero todo lo que no es proteína es o coenzima o cofactor. Ahora, muchas veces, muchas personas se equivocan diciendo la definición de cofactor o coenzima porque parecería que fuera lo mismo. Pero aunque tengan básicamente una función similar, que es ayudar a la acción catalítica de la enzima a catalizar, ellas, digamos, son diferentes. Los cofactores son un tipo de sustancias más pequeñas, las coenzimas son mucho más grandes. Pero al conjunto de
apoenzima, o sea, toda la proteína más el componente no proteico, se le conoce como holoenzima. Ya toda la enzima completa es apoenzima más coenzima o cofactor. Chicos, estoy escuchando a alguien y está como escuchando radio por allá. Y ahí sí estamos mal porque estas son clases. ¿Bien? ¿Está en un partido o algo así? Acabo de escucharlo como tal. No sé quién sea, pero recuerden que son clases. Tienen asistencia. Son clases evaluadas. Normal, normal. Entonces, por favor, presten muchísima atención porque esto es más para ustedes que para mí. ¿Bien? Entonces, por favor, presten muchísima atención a todo lo que estoy comentándoles, que esto ustedes lo necesitan muchísimo. Bien. A ver, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Nada? Profe, ¿podría repetir lo que el temita que estaba dando hace un Bueno, momentico? voy a entonces a mostrar el esquema nuevamente para ustedes. Bien. No me quedó Entonces, muy claro. a ver, ese es el esquema que les estaba mostrando. Bien. Entonces, bien. Todo lo que es proteína en la enzima, todo lo que es proteína se conoce como apoenzima. Bien. Todo esto que es proteína. Pero lo que no es proteína es o cofactor o coenzima. Entonces, apoenzima es el componente proteico, ¿cierto? Pero todo lo que no es proteína, pues o cofactor o coenzima. El cofactor es un catión metálico, es decir, un átomo pequeñito cargado positivamente. Puede ser hierro cargado positivamente, cobre cargado positivamente, potasio cargado positivamente, manganeso, magnesio, etc. Pero la coenzima es una molécula orgánica que deriva principalmente de vitaminas hidrosolubles. Entonces, ahí está la diferencia. Cofactor es más pequeño, la coenzima ya es una molécula completa. Tanto cofactor como coenzima son indispensables para la actividad catalítica de la enzima en ciertas enzimas. ¿Ya? Entonces, digamos que son requeridas por ciertas enzimas para poder aumentar el poder de la reacción. ¿Bien? Ese componente apoenzima más el componente no proteico que puede ser cofactor o coenzima se conoce como holoenzima. Apoenzima más cofactor o coenzima. ¿Bien? Entonces hay enzimas que pueden ser solamente apoenzima, es decir, solamente son proteínas. Pero a ver, pueden existir enzimas que tienen estos grupos no proteicos, cofactor o coenzima, o ambos inclusive, y se conocen como holoenzimas. Son enzimas que tienen componentes proteicos y no proteicos. ¿Respondí a tu pregunta como tal? ¿Sí? Sí, profe, ya, Muy bien. claro. ¿Alguien tiene otra pregunta, otra inquietud? Bien, seguimos entonces. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay preguntas, pues yo sigo adelante. Bueno, como les decía, a ver, Entonces, en sí, la definición de una y la otra, ¿cuál sería? la definición de cómo así no te entiendo. O sea, la definición de coenzimas y la definición de cofactor. Ah, bueno, ambos son componentes no proteicos, ¿cierto? Ambos son componentes no proteicos, pero el uno y el otro se diferencian en el tamaño. Los cofactores son más pequeños, son átomos cargados positivamente. Esa es la definición química. Un cofactor siempre es un átomo cargado. Voy a mostrarles aquí con el tablero. Entonces, cofactor siempre es un átomo. Por ejemplo, hierro más 2, ¿cierto? Potasio. Siempre es un átomo cargado positivamente. ¿Bien? Es un catión. ¿Para qué lo usa la enzima? Para mejorar el medio ácido de ella misma, ¿cierto? Y para mejorar su actividad catalítica, porque muchas enzimas requieren a esos pequeños cofactores como, digamos, medios para poder mejorar el medio ácido, medio básico, dependiendo de las funciones catalíticas de la enzima. Pero la coenzima, ya la coenzima es una molécula, que es diferente. Una molécula orgánica. Y siempre la principal característica de las coenzimas es que derivan de las vitaminas hidrosolubles.
siempre derivan de esta vitamina. Entonces, voy a mostrarles la diapositiva para que ustedes vean qué son cofactores, qué son coenzimas. ¿Bien? Entonces, voy a mostrarles aquí rapidito, a ustedes vean. Vean, aquí se lo estoy mostrando, ¿bien? Observen que los cofactores son siempre que son átomos cargados positivamente, son átomos pequeños. Inclusive hay átomos sin carga, selenio, por ejemplo. Siempre el cofactor es un átomo con carga o sin carga, pero pequeño, es un átomo. Pero la coenzima es una molécula orgánica. Entonces, ¿y derivan de dónde? Derivan de vitaminas. Por ejemplo, el pidioxalfosfato es una coenzima muy, muy conocida. La biocitina también. Todos derivan de vitaminas. El pidioxal, por ejemplo, deriva de la vitamina B6, llamada piridoxina. La tiamina pirofosfato, que es una coenzima bastante grande, pero muy usada como tal en las enzimas, deriva de la tiamina. Entonces, vean cómo siempre esa es la diferencia principal entre un cofactor y una coenzima. Pero los dos son componentes ajenos a la proteína. No son proteínas, pero hacen parte de ella. ¿Listo? Ahora sí entendieron, chicos, la definición más o menos. ¿Sí? Excelente, muy bien. Veo que aquí Alice ya captó la idea. Entonces, esa es la diferencia, para que no se confundan, porque a veces muchas personas confunden cofactor con coenzima y viceversa. Siempre la diferencia es el tamaño. Cofactores son más pequeños, las coenzimas son mucho más grandes, moléculas orgánicas completas derivadas de vitaminas. ¿Bien? Bueno, lo que estaba mostrándoles ahorita era principalmente, aquí estoy mostrándoles algo que se conoce como grupo prostético. Ustedes saben lo que es una prótesis, ¿cierto? Y los tres son los factores, la enzima, o sea, es decir, respondiendo aquí a Carla, dice si los tres forman cofactor. Sí, cofactor y coenzima pueden formar parte del sitio catalítico enzimático, de la parte catalítica de la enzima. ¿Bien? Cofactor, coenzima, más el componente proteico de la enzima es la llamada holoenzima, o sea, una enzima completamente formada de proteína y de todo lo que no sea proteína. Eso se llama holoenzima. ¿Bien? Ahora sí más o menos entendiste. Bien. Muy bien, Carlos. Entonces, a ver, otro componente adicional de las enzimas se conoce como grupo prostético. Está tanto en las proteínas como también en las enzimas. Ese grupo prostético también es todo lo que no es proteína. Es, digamos, una sección molecular o un grupo funcional que no es proteína, que no hace parte de la secuencia de polipéptido de la enzima, pero que también es necesaria para que la enzima pueda actuar o pueda trabajar. Esto que está acá, que les estoy mostrando, que parece un monstruo de dos paticas, miren cómo está acá, de dos paticas y demás, se llama grupo hemo. Ese grupo hemo, ustedes de pronto lo han escuchado, o si no lo han escuchado, es el responsable de que la hemoglobina de nuestra sangre pueda, digamos, transportar oxígeno. Esto que está acá se llama corona de pirrolidina, que es lo que está aquí, que lo estoy mostrando en el cursor. Ven que tiene 3 átomos de nitrógeno y en el centro un átomo de hierro. Entonces, todo esto, cuando el hierro está pegadito aquí en el centro, como si fuera un rey, se llama grupo hemo. Y es el hierro pegado acá a esa molécula, es el responsable de transportar oxígeno en la hemoglobina. Pero vean que todo esto no es proteína, sino grupo prostético. Es como cuando usted ve al señor que perdió una pierna en una guerra, o perdió la pierna en alguna parte, pero tiene que ponerse una prótesis para poder caminar. Lo mismo, las enzimas y las proteínas tienen prótesis también, se conocen como grupos prostéticos. Pero para poder ellas funcionar requieren obviamente este grupo prostético. No todas, algunas dependiendo de su funcionalidad. ¿Ves? Para que vean. Ahora, ¿qué sería un grupo prostético? Sería básicamente, como pueden observar, una fusión entre una coenzima y un cofactor. ¿Bien? Vean que la naturaleza puede ser inorgánica u orgánica, la de los grupos prostéticos. Es decir, que podemos llamarlo como la unión de un cofactor y una coenzima al mismo tiempo. Eso sería un grupo prostético que tiene una funcionalidad completamente definida. El ejemplo más claro, como les decía, grupo hemo. Si quieren, al final les mando unos linksitos para que ustedes revisen unos temas particulares para que pueden profundizar más si quieren y ahí van a hablar un poquito inclusive de la hemoglobina y demás. Bueno, chicos, entonces
uno de los últimos temas que vamos a tratar ahorita, ya es de los últimos, que es la parte de enzimas, es la parte de inhibición enzimática y de modificación de enzimática. Son los dos últimos temitas que vamos a tratar. Ya con eso terminaríamos el tema de enzimas. Entonces, hasta el momento, chicos, ¿tienen alguna pregunta o inquietud? ¿Ninguna? ¿Cómo vamos? Hágale, profe, continúe con toda. Muy bien, muy bien. Entonces, otra cosa, chicos, voy a aprovechar aquí para comentarles y voy a detener la grabación.